Bienvenidos a esta sesión solemne de la Academia Dominicana de la Historia, en que tendremos la honra de recibir a un nuevo miembro de número de nuestra corporación, el doctor Santiago Castro Ventura. Saludamos a miembros de la Junta Directiva que nos acompañan en este acto, nuestra presidenta, Muquien Adriana Sanbén, nuestro tesorero, el doctor García Arévalo, y nuestro vocal, el doctor del Castillo Pichardo. Saludamos al miembro de número Jaime de Jesús Domínguez, que tendrá a su cargo el discurso de recepción del nuevo miembro de número. Saludamos asimismo a los expresidentes de la Academia que nos acompañan, a los miembros de número, los miembros correspondientes y a los distinguidos amigos que siempre nos acompañan en estas actividades. Un saludo muy especial a la Premio Nacional de Periodismo y colaboradora de la Academia, Emilia Pereira, que nos acompaña también esta noche. El nuevo miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia nos presentará su discurso de ingreso, Pedro Santana, impugnado por sus contemporáneos, y su discurso será respondido por el miembro de número, licenciado Jaime de Jesús Domínguez. Pero para iniciar esta solemne ceremonia, escuchemos las palabras de la presidenta de la Academia, la doctora Muquien Adriana Sanbén. Buenas noches a los miembros de la mesa principal, a los compañeros de la Junta Directiva, Adriano Miguel Tejada, vicepresidente, nuestro querido Manuel García Arévalo, Manolito, tesorero, y a José del Castillo Pichardo, vocal, también a Santiago Castro Ventura, que ingresa como miembro de número hoy, y a Jaime de Jesús Domínguez, el miembro de número que lo recibirá. Para nosotros es un honor que a partir de hoy vamos a tener los dos miembros de número que van a iniciarse ya en nuestra academia, que son Miguel Guerrero, que está aquí presente, que se ingresará próximamente en el mes de mayo, y hoy es Santiago Castro Ventura. Yo les había dicho que había sido electo también Danilo de los Santos, lamentablemente falleció a los pocos días de haber sido electo. Tanto Miguel Guerrero como Santiago Castro fueron muy diligentes en presentar sus discursos a la Junta Directiva. Nosotros les pedimos que esperaran un tiempo prudencial para ver si lo podíamos recibir en nuestra casa, que es la Casa de las Academias, o en la Capilla de la Soledad. Pero como ocurre, como ustedes saben, con las remodelaciones, son 2 meses, son 3, son 4 y van 6. Entonces no quisimos esperar más para recibirlos, y lo importante no es el lugar solamente, sino también que estemos los miembros de número y los compañeros suyos que los reciban como se merecen. Así que quisimos hacerlo en la academia, pero el archivo nos ha recibido desde el mes de octubre con todos los brazos abiertos haciendo nuestras actividades, y por eso a ambos los vamos a recibir aquí en esta sala tan acogedora y que con tanto cariño nos ha recibido durante estos meses. Nos queda también un miembro correspondiente, que es Joan Ferrer, por presentar su discurso, y ya tiene fecha, si Dios quiere, para el mes de junio. Así que con este ciclo de Joan Ferrer terminamos los que fueron electos durante esa asamblea, y se me quedaba el 24 de abril, presenta un miembro correspondiente extranjero, que es el señor, yo siempre me equivoco, Stuart McKeever. Si Dios quiere, el presente el 24, él viene directamente de Estados Unidos a presentar su discurso. Así que están todos invitados.
y con esto sí terminamos el ciclo. Gracias de nuevo por acompañarnos, gracias a Santiago por haber acogido con tanta alegría esta designación como miembro de número, y gracias a Jaime de Jesús Domínguez por haber aceptado con beneplácito que fuera el miembro de número que lo recibiera. Así que a ustedes, buenas noches. Nuestro nuevo miembro de número, el doctor Santiago Castro Ventura, nació en Santo Domingo, Villa Francisca, San Carlos. Es médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año de 1981, con un posgrado en pediatría en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Cursó una maestría en historia en su alma mater y se desempeñó como médico pediatra de urgencias en el Hospital Robert Reed Cabral por 3 décadas y como pediatra en el Hospital Meriño de Sabana Grande de Boyá y en la zona B del Instituto Dominicano de Seguros Sociales por igual periodo de tiempo. En la actualidad es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro emérito de la Sociedad Dominicana de Pediatría, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y de la Asociación de Médicos Pasantes, fue miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia por 13 años, del 2005 al 2018, y miembro de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina. Recibió el premio Amin Abel Hasbún al graduarse en 1981, el reconocimiento Salomé Ureña de la Secretaría de Educación en el 2003, el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en los periodos 2005-2006 y 2006-2007, y en la Feria del Libro del 2012 fue designada una calle con su nombre por su labor literaria. Profesor del año 2015 en la Facultad de Humanidades y la Escuela de Historia de la UAS, y fue también profesor del año en el 2017 en el Centro de la UAS Baní. Ha publicado 26 libros sobre temas de historia, medicina y literatura, y en la actualidad está en proceso de edición su libro El turbulento ascenso de la medicina, que aborda las dificultades de los ilustres médicos que a nivel mundial han contribuido al desarrollo de la medicina. Con su discurso, Pedro Santana, impugnado por sus contemporáneos, recibamos al nuevo miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Santiago Castro Ventura. Doctora Adriana Muquien Sanben, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Adriano Miguel Tejada, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia y demás miembros del panel directivo. Doctor Luis Roa, presidente del Colegio Médico. Doctor Antonio Medina, vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Colegas médicos, colegas de la historia, maestrantes y compañeros estudiantes de la carrera de historia, damas y caballeros. Quiero dedicar esta intervención al maestro Emilio Cordero Michel. Emilio Cordero Michel, este trabajo fue el último que en vida corrigió con su bolígrafo exigente pero sincero, delante de Natacha González y de mí. Me hizo todas las críticas en su lecho de muerte. Nosotros lo veíamos con los ojos del alma y no nos imaginamos que el maestro se despedía en esta última corrección que él hizo a este trabajo. Permítasenos iniciar esta intervención
reiterando nuestro agradecimiento al fraterno al colectivo de miembros de número de la Academia Dominicana de la Historia y muy en especial al maestro Emilio Cordero Michel y a José Checo por la resolución de seleccionarnos para integrar ese prestigioso cenáculo. También al maestro Jaime Domínguez a cargo de mi recibimiento académico. El maestro Emilio Cordero Michel fue el que presentó mi candidatura y fue desde su lecho de muerte el que hizo toda la campaña, ¿no? Y José Checo fue quien en el 2005 nos integró a la Academia Dominicana de la Historia, primero como colaborador y después como correspondiente. Y el maestro Jaime Domínguez, cuando nosotros iniciamos nuestra tesis de grado de medicina, que era sobre historia de la medicina, veníamos todos los días y yo veía a este señor arriba, donde estaba antes aquí la sala de investigación, y yo pensaba que era un empleado del archivo, porque este señor llegaba a las 8 de la mañana y se iba cuando cerraban el archivo todos los días, hasta que Campito, el querido Campito, ya fallecido, uno de los más estelares empleados del archivo, me dijo: no, ese es un gran investigador dominicano que viene a diario y que todavía lo tenemos, por suerte, aportándonos siempre elementos de investigación en la historia. De igual modo quiero evocar la memoria del fallecido historiador dominico-cubano Carlos Doval, a quien nos corresponde reemplazar en esta institución cuasi centenaria, siguiendo una tradición estatutaria. De manera fortuita, con Doval no solo nos vincula el sillón académico, sino que este ilustre historiador era hijo de un santiaguero y la progenitora de quienes habla fue una santiaguera. Doval se puede definir como un cibaeño de Santiago por esencia, como lo evidenció en su célebre obra Antigüedades, Artes y Tradición en Santiago de los Caballeros. En este libro describe con emoción la gran ciudad del norte, desde los famosos lechones y las ruinas de Jacagua hasta las impresionantes pinturas de Giorgi Morel, para solo citar una de sus obras emblemáticas. Loor al ilustre historiador santiaguero Carlos Doval. Al cerrar este introito, no puedo dejar sin mencionar que ese sillón fue ocupado previamente por don Betilio Alfao Durán, benemérito historiador en quien mis pininos históricos acudía para ilustrarme con su extraordinaria capacidad, y él me recibía con la sencillez innata que siempre le caracterizó. En otro orden, pasaremos a evaluar la lamentada heroicidad de Pedro Santana. Es una de las enormes trastadas con la que se ha pretendido manipular el ámbito histórico dominicano. Sus panegiristas, siguiendo una frase popularizada por Buell, han gestionado con éxito que esa mentira repetida muchas veces se convierta en verdad. Se ha insistido en presentarnos el Santana honesto, el Santana sencillo, el Santana libertador, que solo cometió la imprudencia de la anexión. Son los argumentos esgrimidos para tratar de entronizar su espuria personalidad en la historia. Incluso llegó un momento en que se aspiró a la herejía de reducir la cúpula del patriotismo al binomio Duarte y Santana, ambos con manifestaciones morales incompatibles. En relación a la quimérica honestidad, en la última edición de la revista Clio, con abundante material documental, demostré que fue el pionero de la concupiscencia en el Estado dominicano. Fue el propio Santana quien empezó a forjar la farsa de su eximia prosperidad cuando apremió al empobrecido Estado dominicano a donarle una espada de oro que lo consagraba como el libertador. Siempre he encontrado acólitos que nos han vendido esta quimera de generación en generación. Su proclividad hacia el culto a su personalidad no queda ahí. Fue el primero de los tiranos que inició el desatino de designar con su nombre propiedades del Estado. Por lo menos hasta 1849 el gobierno tenía 3 goletas, sus nombres: Las Mercedes, Constitución y General Santana. En los primeros meses de la anexión a España, un periódico hispano informaba que en Puerto Plata se ha perdido el bergantín General Santana
de la matrícula de la corona, salvándose la tripulación. Ya podríamos imaginarnos cuáles otras propiedades públicas habían sido tituladas con el patronímico de este personaje afligido por un marcado egocentrismo. No es fortuito que Buenaventura Báez, su homólogo en proceso de incubación en julio de 1849, fue quien desde la presidencia del Congreso acuñó el fastuoso título de Libertador, que le fue conferido mediante una ley a Santana, un libertador por decreto. A la sazón, Báez era uno de sus más vehementes seguidores. Tampoco es casual que en la podredumbre trujillista el Libertador alcanzara su más encumbrada principalía histórica. Entre otros aspectos debe recordarse la famosa encuesta acerca del general Santana de 1957, dirigida a recabar la reacción condicionada de importantes intelectuales que residían en el país, entre cuyos propósitos esenciales se establecía en torno a su quimérica singularidad. Decía, bajo su imperio personal quedaron sujetos muchas veces los hombres y las circunstancias. Santana era hombre de acción y de modo semejante temperamento le atrajo a un nutrido grupo de adversarios que se empeñaron en destruir su influencia en la vida pública de su tiempo. Es decir, que según los trujillistas fueron sus coetáneos los que arruinaron su imagen pública. Estos cortesanos de Trujillo preparaban el ambiente para presentar semejante concepto en torno al jefe una vez se produjera su extirpación. Lo cierto es que la mitología santanista yacía en el estercolero que le corresponde hasta llegar a la era de Trujillo. A partir de entonces hemos tenido un Santana redivivo, promovido por la historiografía trujillista, como apuntó sin empacho uno de sus mentores cuando proclamó: por primera vez después de su muerte ha sido en esta era cuando el nombre de Pedro Santana no se ha nombrado para arrastrarlo y pisotearlo. El Congreso Santanista de 1853, eludiendo la bancarrota económica del gobierno, aprobó otorgarle la ya referida espada con el pomo de oro, en cuya hojas serían grabadas a ambos lados las palabras: la patria agradecida a su ilustre libertador. El pueblo llano, que tenía que soportar estas adulaciones y gastos innecesarios, a manera de sátira catalogó la ofrenda como la espada virgen. Para tal nombradía se tomaba en consideración que Santana no pertenecía a la categoría de generales que marchaban a la vanguardia, sino en la retaguardia, y por lo tanto no tendría oportunidad de usar la espada. Félix Mota, poeta y futuro mártir del cercado, tras el alejamiento de Santana del gobierno en el periódico La Acusación, explicaba el uso que éste dispensaba a su espada y decía: el maestro a quien aludo pinchaba con su espada virgen a las víctimas que sacrificaba. Sus correrías pintarrajeadas de heroísmo tienen su origen a partir de la batalla del 19 de marzo de 1844, tras usurpar el mérito del jefe ejecutivo de las tropas dominicanas, el benemérito Antonio Liberger, cometió el dislate de ordenar el retiro de Azua a Sabanabuey en Baní. ¿Por qué? Error. El jefe haitiano general se retiraba desconcertado por caminos intransitables. Al recibir la información del repliegue de los locales, retornó y ocupó a Azua, que era el punto estratégico más importante por su puerto de mar, que le serviría para reabastecerse de material bélico y vituallas e intentar continuar con su programado operativo militar. Precisamente, apenas 5 años después, el general Manuel Jiménez le ilustraba a Santana su notoria negligencia y decía: expresamente se ha cedido el terreno al enemigo, se han desobedecido las órdenes, se han difundido siniestras voces entre las tropas por los jefes superiores, se ha dejado cercar, se ha abandonado en fin el terreno y el pueblo inexpugnable de Azua bajo los más indignos pretextos, y se ha vergonzosamente huido. ¿Y por qué causa, general? Jiménez le imputaba el interés de propiciar el avance del ejército haitiano para presentarse como el instrumento que podía paralizar esas tropas. Félix María del Monte,
en su opúsculo Vida Política de Pedro Santana, publicado 7 años después de los acontecimientos, también le recriminaba por el ilógico retiro de Azua. El célebre historiador nacional José Graviel García, su contemporáneo, también cuestionaba el retiro. Los buenos efectos, decía, los buenos efectos de este triunfo a que cooperaron casi todos los valientes soldados en las diferentes campañas del sur, conquistaron después los más altos grados de la milicia, quedaron desvirtuados inmediatamente con el abandono inconsulto que durante la noche hizo Santana de las posiciones que había defendido por la mañana, replegándose primero sobre Sabanagüey y luego sobre Baní, con violación manifiesta de las ordenanzas militares y sin meditar en su vocación que ponía en grave riesgo la independencia nacional, pues el espíritu público cayó en tan profundo abatimiento a causa de este inesperado suceso. No puede ser casual que 3 personalidades de modo separado coincidieran con enfoque semejante. Se debe reiterar que no recibieron una réplica adecuada por parte del afectado o sus personeros en este aspecto. Manuel de Jesús Galván, uno de los voceros personales y luego históricos de Santana, respondió después de 4 décadas explicando que Geral recibió refuerzos, posiblemente se refería a las tropas de Suprón. La respuesta no tenía asidero lógico. La llegada de refuerzos haitianos no fue tan importante porque no lograron continuar adelante con su objetivo primario, que era penetrar a la ciudad de Santo Domingo. El presidente haitiano y sus tropas permanecieron por 3 meses en Azua, contemplando las posibles acciones de Santana, mientras este último desarrolló una práctica similar que despertó una gran inquietud en la población de Santo Domingo, que pensaba los haitianos podían realizar un rodeo por la vía de Ocoa para penetrar a la capital. El cónsul francés Saint-Denis, aliado de Santana, informaba a su canciller, después de la jornada del 19 de marzo, en la cual los victoriosos españoles fueron obligados por la falta de municiones, según se dice, de dejar el poder a los haitianos, vencido la importante posición militar de Azua, para replegarse en Baní. El presidente Rivière y el general Santana no salieron de sus acantonamientos. Se observan sin que ninguno de ellos se decida a tomar la ofensiva. Uno apenas explica esta inacción por parte del general Rivière, quien se conoce por su carácter impetuoso y fogoso. Su indecisión asombra tanto más cuando se conoce que el 3 de abril recibió por mar los víveres, las municiones y la artillería que esperaba desde Jacmel. Los dominicanos cometieron un gran error al abandonar la plaza de Azua. Saint-Denis corroboraba que abandonar a Azua fue un gran error. Esa plaza constituía el objetivo estratégico más importante en todo ese perímetro militar. Presentaba como atenuante de la retirada la falta de municiones, pero con todo su eficaz manifestaba, según se dice, la dificultad para el aprovisionamiento bélico. No podía ser un simple rumor para él. Cabecilla de los afrancesados, que estaba bien enterado de todos los movimientos de la Junta Central Gubernativa bajo su oficiosa subordinación. Además, si era por escasez de municiones la retirada, no podía ser a Sabanagüey, donde rápidamente los que escapaban podía ser alcanzado por el enemigo. El repliegue fue acogido por los haitianos como una victoria, tal como lo señalan sus historiadores, entre ellos Doy Saint-Vir y Jean-Brice Mar. Saint-Denis, al reportar a París el desarrollo de las hostilidades, acotaba que Santana, estacionado en Sabanagüey, estaba muy bien abastecido de material bélico. Sus tropas están hoy bien armadas, pues recibieron recientemente 600 fusiles de Saint-Thomas. El resto fue suministrado desde Santo Domingo. Si la dificultad era por pertrecho, este problema ya estaba resuelto de acuerdo a la explicación de un personaje bien informado como Saint-Denis. ¿Cuál era el dilema? La ofensiva. ¿Para cuándo? ¿Por qué no atacar al enemigo que permanecía rezagado? La incertidumbre fue creciendo en Santo Domingo ante un posible arribo de las tropas de Geral. Duarte había regresado del exilio en su condición de antiguo suboficial de la Guardia Nacional creada por los haitianos. Fue enviado a Sabanagüey para que conjuntamente con Santana atacaran al enemigo. Duarte inmediatamente llegó a Sabanagüey, se puso en contacto con Santana,
para discutir un plan de ataque, realizaron una histórica reunión bajo un árbol de Guatapanal que todavía se conserva, y Santana se negó de modo rotundo a atacar a los antagonistas. En 3 ocasiones solicitó Duarte permiso para atacar solo con sus tropas al enemigo, pero la Junta Central Gubernativa no lo permitió y le ordenó regresar a Santo Domingo. El gobierno aceptaba la actitud de desidia que mantenía Santana, quien esperaba el desembarco de tropas francesas que merodeaban la zona al mando del almirante Desmoye. La clave de la inercia de Santana se entiende con la comunicación del 22 de marzo que Saint-Denis envió a París, manifestando que éste le remitió una carta con faltas ortográficas para reiterar la solicitud de protectorado y desembarco de tropas francesas. La comunicación le llegó a través del influyente comerciante Abraham Cohen y solicitaba al cónsul Saint-Denis lo siguiente: si hay posibilidad de poner a mi disposición las tropas francesas que necesitamos para detener al enemigo, por esta razón le hago este aviso. En fin, espero que usted tratará este asunto con la atención y la celeridad que él amerita. Esa era la gran incógnita por la que Santana permanecía estancado en Baní, negándose a enfrentar al enemigo. Esperaba el auxilio de las tropas del almirante francés Alfonso de Moix. Tras su contragolpe reaccionario del 12 de julio de 1844, se propuso expulsar no solo a todos sus adversarios políticos, sino a ciudadanos con los cuales tenía malquerencias personales y le temía. Tal fue el caso del señor Richet, que aunque estaba ciego, anteriormente varias veces lo había retado a un duelo personal y Santana no había querido acceder a ello. De modo posterior se desarrolla la emboscada montada por Santana contra el general José Joaquín Puello, a quien le temía por su antigua identidad con los trinitarios y porque encabezaba las presiones de la gente de color contra cualquier vinculación del país con una potencia esclavista. Santana le destituyó de su cargo militar, lo nombró ministro de Interior y en diciembre de 1847, de modo sorpresivo, ordenó su apresamiento y fusilamiento al día siguiente, acusado de una imaginaria conspiración. La batalla de las Carreras es otro de los triunfos militares que se ha atribuido a Pedro Santana por iniciativa muy particular de este. El ejército haitiano se había mantenido estancado en su avance hasta la capital, no de una manera imprevista, sino por la hábil resistencia táctica de las guerrillas dominicanas. Este prolongado espacio de tiempo permitió que Santana se trasladara desde el Seibo hasta el lugar de los hechos. Quienes mantuvieron bajo control a los haitianos durante este lapso fueron Diverger en el Número y Juan Pablo Contreras en el Maniel. Incluso con sus hostilidades impedían que los haitianos tomaran agua del río Ocoa. Santana llega al sur y se instala en Sabanagüey, algo distante de los acontecimientos, en una espera estratégica, según la opinión del fenecido historiador militar Radamés Hungría Morel. El 21 de abril que se desarrolla la batalla de las Carreras. Santana traza la estrategia general de delato del doctor Caminero en las Carreras y luego reportaba en su parte militar que había arreglado 4 divisiones y la había puesto al mando de 4 oficiales. Y señala Santana en su parte militar que esos 4 divisiones corrieron al instante, se pusieron a la cabeza de lo mencionado, las 4 divisiones, e inmediatamente principiaron el ataque. Santana describió el valor de los jefes militares que después de una hora de combate desigual cargaron sobre la artillería enemiga con armas blancas y se apoderaron de ella, desbandando al ejército de Zulú. Admitió que entonces llegó al escenario de combate. Arribó cuando lo más peligroso había pasado. Con razón se ha comentado que derrotó a un ejército en retirada. Más adelante, con el baecismo de nuevo en el poder, Santana fue apresado en el Seibo en enero de 1857 y conducido a Santo Domingo. Manuel María Gautier, que era funcionario de dicho gobierno, apuntó para la historia la siguiente declaración: parecerá una exageración, pues juramos que no. Santana, cuando su prisión en el año
de 1857, lloró como un niño, y no de soberbia ni de indignación, sino de miedo. Conocemos un sinnúmero de testigos de sus lágrimas, ¿no? En aquellos momentos de desgracia, para Santana se retomaron públicamente una multitud de recriminaciones contra su persona, como la reiterada acusación de su lloriqueo al ser apresado por el general Cabral, de igual modo que durante la batalla de las Carreras se refugió en el hato del doctor Caminero debajo de una mata de Guayacán. Félix María del Monte, su tenaz adversario, no podía dejar pasar desapercibido la ocasión y le dedica su poema Juicio del Año, imputándole el calificativo que también le era común, cobardón. El historiador Víctor Garrido, pese a sumarse a su favor las batallas mencionadas, consideró: con solo estas dos acciones de guerra a su favor, no comparto la opinión de los que aplican al general Santana los más hermosos adjetivos a que le llaman sus proezas militares. Las grandes victorias de la batalla de la Independencia, juzgadas conforme al arte de la guerra, son lauros que corresponden a otras espadas. Ya en los avatares de la anexión a España y la guerra restauradora, se recrudecen las acusaciones de pusilanimidad contra Santana. De entrada, su extrema cautela. El 18 de marzo de 1861, en el momento de anunciar la anexión a España en la Plaza de Armas, contrario a la usanza en el desfile de las tropas, ordenó que éstas asistieran desarmadas, previendo que alguien podría hacerle justicia, como 17 años atrás intentó hacerlo Juan Isidro Pérez en el mismo lugar, por otra deslealtad a la patria. Al poco tiempo, sectores colonialistas empezaron a denunciar que Santana los había engañado al ofertar el deseo casi unánime de los dominicanos con la anexión. El 2 de junio de 1861, el periódico madrileño La España publicaba una información desde La Habana que contrariaba los informes de Santana. Decía: muchos creen que nuestro gobierno ha sido engañado por Santana, pues el entusiasmo de su proclama de anexión a España se ha convertido en indiferencia de los dominicanos al poner el pie en aquella tierra nuestras tropas. Santana, con su carácter soberbio, de inmediato desarrolló contradicciones con la oficialidad española. Desde que se enteró, pasaría a ser un subalterno del general Francisco Serrano, capitán general de Cuba. Descargó su intemperancia contra el segundo cabo, segundo jefe, brigadier Antonio Peláez de Campomanes, quien tramitaba las órdenes que recibía Santana desde Cuba. El general Francisco Serrano visitó la nueva colonia en el mes de agosto. Tras conocer personalmente a Santana, recomendó su reemplazo como cabeza dirigencial en Santo Domingo, argumentando: la continuación del excelentísimo señor del general Santana frente a la capitanía de Santo Domingo es un obstáculo casi insuperable para la organización de aquel territorio. A fines de años, las contradicciones entre Santana y la jefatura española se agudizaron. Aunque parezca insólito, en España corrió la versión pública a modo de murmuración que el viejo caudillo, siguiendo su tradición tumultuaria, intentaría una sonada contra la dominación española. El Contemporáneo, órgano madrileño que en esos momentos era de oposición, informaba el 30 de noviembre que desde París los periódicos dicen bajo reserva que, según noticias de Santo Domingo del 9 de noviembre, el general Santana se había puesto al frente de un pronunciamiento contra España. Ese mismo día, el vocero ministerial La Época desmentía la información, catalogándola como imaginaria sublevación. Cuando observamos el enfado de Santana al convencerse que era un subalterno de Francisco Serrano y valoramos la opinión de este último requiriendo su reemplazo, nos puede explicar el motivo de los rumores del motín. Las diferencias se hicieron palpables. En definitiva, el impasse fue solucionado con la renuncia de Santana, voluntaria o forzada, al año siguiente de 1862. El periódico madrileño La Iberia enjuiciaba con suspicacia la división y decía: indudablemente algo ha pasado en Santo Domingo cuando, bajo pretexto de mala salud, anuncian los diarios ministeriales que el general Santana vendrá a Madrid a tomar asiento en el Senado
y que le reemplazará en aquella Capitanía General don Felipe Rivero. La Iberia, cuyos editores se atribuían una conceptualidad liberal, acentuaba como curioso que el gobierno les tendiera una prueba de afecto a la par que una recompensa de su servicio. El diario terminaba sentenciando: por lo que hace a nosotros, solo diremos, si viene Santana, San Joaquín sea con nosotros. Su mala fama se había extendido hasta en la metrópoli. Santana, recordando su pesaroso exilio en Curazao, nunca quiso volver a poner un pie fuera de la isla. Su programado viaje a España no se cumplió. A finales del año envió como sus representantes de la reina Isabel al inefable presbítero Gabriel Moreno del Cristo. Pese a las aclaraciones, persistió el rumor de una supuesta rebelión de Santana contra España por el trato desconsiderado que había recibido. Santana, como premio de consolación, recibió el nombramiento de Marqués de las Carreras. Un muy distinguido historiador comentó que aceptó la distinción sin entusiasmo, pero al mismo tiempo indica que meses después, a través de un familiar, solicitó la expedición del título de marqués, por el cual pagó los derechos arancelarios correspondientes, como se correspondía con su ego exaltado. Entre tanto, el periódico ministerial La Época subrayaba en una de sus ediciones que el nuevo gobernador general, Felipe Rivero, fue recibido de modo apoteósico por la población dominicana, asegurando que tal era el deseo que tenían todos de la llegada de la Suprema Autoridad Española de la isla, de la que esperan grandes reformas, haciendo que desaparezcan los envejecidos abusos que tan destruido tienen aquel territorio, todo bajo la hegemonía de Santana. El oficial español Ramón González Tablas, en su obra Historia de la Dominación y Última Guerra de España en Santo Domingo, nos dice que en vida de Santana circularon diversos libros y folletos que juzgaban de modo crítico su vida, citando entre ellos el opúsculo de Manuel María Botier, La gran traición de Santana. González Tablas comentó: ese hombre, tan recargado de honores como solía llevar su cuerpo de armas blancas y de fuego, era calificado de gran pendejo por sus compatriotas. La impresión que producía la facha de Santana era desagradable, y cuando se le trataba y se creía conocerle, se le tenía por hombre funesto. El oficial español aclaraba que el vocablo pendejo era de uso común en los dominicanos, y decía: siempre se les oía cuando desde el bosque retaban al combate a los españoles. Pero Santana tenía la categoría superior de gran pendejo. Sobre el mismo tópico acotó: no pretendemos negar a Santana un valor que tanto le han concedido, pero lo que no se le puede atribuir es la serenidad y sangre fría tan conveniente en un general. El capitán González Tablas apuntó que los periódicos madrileños reportaron en una memoria cosas poco lisonjeras para el Marqués de las Carreras, y este nunca quiso defenderse, añadiendo que, al no hacerlo, nos demostró una vez más que contra la lógica de los hechos no hay argumentos posibles. El repudio a Santana por su crimen de lesa patria trascendió a América. En agosto de 1860, el general venezolano Justo Briceño, que vivió como refugiado político en esta isla con Bolívar en 1816, denunciaba la conspiración anexionista en la prensa caraqueña. De acuerdo a sus informes, España había tomado posesión de Samaná y se había declarado protectora de Santo Domingo por traición del general Santana. Aunque algo inexacto nos evidencia que los rumores en torno a la felonía se manejaban por lo menos desde 6 meses previo en América. Concretada la anexión en el Perú, su Consejo de Ministros decidió protestar por el atropello. El canciller José Fabio Melgar envió una circular a todos los gobiernos de América para cumplir la decisión del organismo ejecutivo peruano. Se incriminaba a Santana por su responsabilidad en el caso de la anexión, al indicar que este proceso, y decía, ha sido más bien una alta traición, un crimen de lesa patria
del mandatario a quien el pueblo dominicano confiara su destino, para que la gobernase conforme a una constitución republicana, pero a quien nunca se revistió de poder bastante para cambiar su condición de nación libre por la de una colonia de un monarca extranjero. No solo el gobierno peruano reprobó sus actuaciones, la población inca, con su tradición de lucha, también se empoderó del asunto. En San Miguel de Piura, al anunciarse la anexión, se hizo un bello acto de repudio a Santa Anna. El diario hispano de Palma de Mallorca informaba con encono que el Independiente de Lima, que ellos calificaban como uno de los periódicos más hediondos en aquel país, se recogía la información de un acto celebrado en adhesión a los dominicanos, indicando que en Piura, y cito, ha sido fusilado el retrato del general Santa Anna, exclamando con una alegría de tigre: acompañamos los tiros de esta sublime justicia con un hurra de entusiasmo. Al discurrir 3 años de estos acontecimientos, el Perú fue atacado militarmente por el gobierno español por motivos que pudieron resolverse por la vía diplomática. Sin duda, la firme actitud de denuncia del gobierno y del pueblo peruano del crimen de lesa patria de Santa Anna influyó en ese ataque desconsiderado conocido como el incidente de las Islas Chincha. Antonio Guzmán Blanco, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien luego ocuparía la presidencia, en 1864 se solidarizaba con los sentimientos americanos del Perú, tomando en consideración entre otros aspectos la energía y el caudal de su protesta contra la anexión de Santo Domingo a España. El ilustre ecuatoriano Juan Montalvo, una de las plumas más lúcidas de América, al denunciar a los editores de un periódico de Panamá que defendía al tirano de su país, les inculpaba colocándole al nivel de 3 traidores de América, cuando decía: si se tratara de Almonte, La Bastida y Santa Anna, de seguro que ustedes hablarían como buenos hijos de América. Almonte y La Bastida eran 2 importantes mexicanos que colaboraron con Francia en la ocupación de México. Esto nos dice que en América Santa Anna también fue repudiado por sus contemporáneos. El propio reo histórico, en comunicación al ministro de Ultramar de España, le manifestó que su actitud anexionista provocó conmoción en todo el continente cuando expresó: después de ese fausto acontecimiento que despertó la atención de toda la América, presentando al mundo el espectáculo de un pueblo que si hacía negación de su independencia era porque tenía la seguridad de que se echaba en brazos de una nación generosa. Reprobado no solo por los dominicanos y los latinoamericanos, Santa Anna fue reconvenido por los propios oficiales hispanos. Por ejemplo, cuando marchó con tropas para enfrentar a los rebeldes del Cibao, la oficialidad española le atribuyó reclamar constantemente refuerzos para combatir a los rebeldes, pero nunca lograba salir de los contornos de Guanuma. Adriano López Morillo y José de la Gándara le imputaron que en esa zona enterró su división. En los legajos del ejército español, recolectados por el historiador César Herrera, de modo frecuente se ubican comunicaciones del capitán general Felipe Rivero, exhortándolo a restringir sus permanentes solicitudes de envío de tropas a su campamento. Santa Anna tenía harto al capitán general Rivero con sus constantes reclamos, actitud semejante a la sostenida durante su estancamiento en Sabanahuella y Baní en 1844, en la espera del desembarco de la soldadesca francesa que comandaba el almirante Desmoulins. En comunicación previa de Santa Anna, el 3 de octubre le manifestaba al capitán general Rivero que las tropas que demandaba no incurrirían en gasto de mantenimiento, alegando: como hombre que he sobrellevado una campaña de 20 años, tengo la experiencia que dan las vicisitudes de la guerra y en casos extremos, cuando la imperiosa ley de la necesidad lo exige, se mantiene el ejército de los recursos que brinde el terreno que ocupe. Confirmaba el grave cargo que le formuló Félix María del Monte de ordenar en 1844 el saqueo de las reses de los productores ganaderos de Sabanagüey. Esa era su costumbre. Por eso en Guanuma pedía tropas. La alimentación sería con los recursos que brindara el terreno.
o sea, la depredación de los bienes agropecuarios de los campesinos y ganaderos de la zona. El general José de la Gándara le enrostró arrogarse supuesta victoria, como fue su pauta durante el curso de la guerra dominico-haitiana. Enfatizó el oficial hispano que en 1863 el marqués de las Carreras alardeaba de 2 presuntos grupos rebeldes que nunca fueron demostrados como ciertos. Ante las comprometidas recriminaciones de la Gándara, solo nos resta indicar que cualquier parecido con la batalla del 19 de marzo es pura coincidencia. Santana permanecía ensoberbecido con un delirio de grandeza bélico que se manifestaba en la práctica con un complejo de inferioridad ante el enemigo. La Gándara le atribuyó que sus planes de campaña eran defectuosos porque priorizaba sus consideraciones de interés político y quizás privado ante la ventaja en las operaciones militares. Esta había sido su norma en su accionar político y militar. El 20 de marzo de 1864, Santana informaba al general Juan Suero, caído en combate 4 días después, que el entonces capitán general Carlos de Vargas había dispuesto que lo reemplazara en el mando de las tropas mientras se recuperaba de su dolencia. Empero le manifestó que no aceptaría la remoción cuando señaló: sin embargo, apreciando detenidamente las actuales circunstancias, he considerado más conveniente al servicio permanecer al frente de la provincia. De nuevo, no acataba una orden del capitán general y optó por permanecer al frente de las tropas. El 31 de marzo, el general José de la Gándara asumía la capitanía general y la actitud de desobediencia de Santana llegaría a un triste colofón. El marqués de la Carrera fue humillado. El general José del Villar, entonces con funciones de segundo cabo, cumpliendo órdenes superiores, lo destituyó del mando de las tropas que de manera inútil intentaban llegar a Santiago. Fue advertido que sería enviado a Cuba para ser procesado por insubordinación. El brigadier Baldomero Calleja, quien lo reemplazó en el Seibo el 5 de junio, envió una comunicación a la jefatura central manifestando que este no aprobó regresar a Santo Domingo en un vapor enviado para tales fines, sino que prefirió trasladarse en un bote privado. Sintió el marqués de las Carreras temor que en ese barco lo conduciría directamente a Cuba para ser juzgado por el reiterado irrespeto a la superioridad. Los periódicos españoles, La España y El Contemporáneo, publicaron una correspondencia proveniente de círculos oficiales en La Habana que discurría sobre esta temática y decía: en Santo Domingo no ocurre más novedad que la de haberse visto precisado el capitán general, después de haber agotado todos los medios y recursos de la prudencia y conciliación, a separar del mando al general Santana, haciéndole venir a la capital con ánimo de enviarlo a La Habana, donde permanecerá hasta que el gobierno supremo resuelva su destino futuro. A la comunicación en que esto se le ordenaba contestó Santana, sometiendo si bien buscaba pretextos para retener el mando. Se le ha intimado que cumpla en todas sus partes lo dispuesto y se espera fundamentalmente que así lo hará. Veremos por lo tanto pronto a ese jefe del salvajismo dominicano y es seguro que con su alejamiento del teatro de la guerra ganará mucho la causa de España y de la civilización. El clamor público también comentó la destitución y la disposición que ordenaba al removido funcionario militar trasladarse a Cuba para recibir instrucciones del gobierno, sosteniendo que no nos sorprende esta medida, ni podemos menos de aplaudirla, porque aún portándose de otra manera que, según noticias, lo ha hecho, la presencia del marqués de las Carreras en Santo Domingo hubiera sido siempre motivo de entorpecimiento para conseguir la pacificación, del mismo modo que ha sido de las causas más eficaces para que la rebelión estalle. La discusión, periódico español de oposición, al comentar su posible envío a Cuba, comentó de manera objetiva: mucho es de temer que el famoso general dominicano venda ahora a su patria adoptiva como antes vendió a la propia. Como podemos activar, la prensa española conocía referencias muy nocivas en torno al célebre marqués de las Carreras. Un diario madrileño calificaba de peligroso un comentario del muy gobiernista La Época, que entre sus recomendaciones decía: debemos suponer que el capitán general tendría adoptadas sus medidas para evitar una nueva complicación.
Entonces se sospechaba que Santana podría pasarse al bando rebelde, pero este nunca sintió afinidad con la idea de una patria libre, por eso prefirió terminar su carrera política y militar en medio de los repetidos ultrajes de la Gándara. Santana falleció 9 días después de su retiro del Ceibo, al Ceibo, ante la posibilidad de enviarlo a La Habana para procesarlo. Surgió el rumor que este se envenenó u otros tomaron esa decisión. El diario madrileño La Nación resaltaba que circulaba la noticia oficiosa que el disgusto de la destitución le ocasionó una viva impresión que le provocó la muerte, asegurando, no faltando quien pronuncie la palabra suicidio y aún otras más graves. Quien esto escribe, luego de evaluar su cuadro patógeno desde el ámbito clínico histórico, está convencido que su muerte fue a consecuencia de un coma hepático o encefalopatía hepática que en su momento fue diagnosticado correctamente como una apoplejía. Aunque antes no se ha revelado, su defunción fue festejada por los dominicanos, aún en los territorios ocupados por el ejército español, según se desprende de un expediente de indagación a cargo del general Eusebio Puello el 24 de junio, dando cuenta de la denuncia contra un grupo de ciudadanos que en Azua organizaron una fiesta para celebrar el acontecimiento. Fueron imputados varios oficiales dominicanos de la Reserva, entre ellos Pedro Catalino, Rudecito Ramírez, Dionisio Mato, Leopoldo Blandino y José del Carmen Figueroa, quienes fueron apresados y negaron la acusación. Declararon que ellos solo celebrarían el día de San Juan. ¿Cuántas celebraciones se llevaron a cabo? Al ordenarse este procedimiento de investigación con un expediente minucioso, nos deja claro que no se trató de un solo caso aislado, sino de algo extendido. Entonces se decidió buscarle una salida draconiana para evitar que se repitieran situaciones similares. El capitán español Ramón González Tabla dejó constancia por la historia del repudio de los dominicanos a Santana cuando puntuó en su libro lo siguiente: los paisanos suyos que le trataron y conocieron, le pintaron con colores tan recargados que solo consiguieron hacer un boceto de aspecto repulsivo. Quisiéramos mejorar la obra, pero a fuerza de leales no podemos menos de confesar que nos hallamos en la paleta risueños colores. Cuando el modelo es ceñudo, fuera gran impropiedad sacar de él un narciso. Muy bien conocía González Tabla que sus compañeros oficiales hispanos también hicieron un bosquejo repugnante del Marqués de la Carrera, pues como era su costumbre, este alimentó contradicciones no solo con el general José de la Gándara, sino con los demás miembros de la alta oficialidad española relacionada con la anexión, como Antonio Peláez de Campomanes, Francisco Serrano, Felipe Rivero, José del Villar y en menor grado con Carlos de Vargas. Tras su defunción, desde la Capitanía General de Santo Domingo se insistió en instruirle una sumaria post-mortem por indisciplina. El 26 de julio de 1864, el segundo cabo o segundo jefe, general José del Villar, se dirigió al fiscal del inventario, Lorenzo Soto, solicitando, cito: sírvase, vuestra excelencia, remitir las minutas o borradores de las comunicaciones que el excelentísimo señor teniente general don Pedro Santana ha dirigido al de igual clase don Felipe Rivero y mariscal de campo don Carlos de Vargas, están escritas en estilo irrespetuoso e inconvenientes, las cuales deben existir en el Estado Mayor de esa división o entre los papeles del dicho general. Gracias. A esto se debe añadir informaciones oficiales de Santo Domingo que los responsabilizaban por las numerosas bajas españolas en Guanuma. En aquellos momentos, sobre su memoria gravitaban todos sus errores reales o prefabricados, pese a las engorrosas imputaciones que le hizo el general Francisco Serrano. El Marqués de la Carrera le donó la célebre espada de oro que ordenó el Estado Dominicano adquiriera en medio de su bancarrota para saciar su vanidad y que la gente bautizó como la espada virgen. El periódico madrileño El Clamor anunciaba la donación en su edición
del 19 de julio y decía: el general Santana ha legado al capitán general Duque de la Torre el sable de honor que le hizo presidente de la República después de su triunfo en la acción de las Carreras, en que con un puñado de hombres derrotó al numeroso ejército haitiano. Antes que traspasara a sus verdaderos propietarios, los dominicanos, quizás con intenciones paradójicas de sarcasmo y genuflexión, la donó a su enemigo español, el Duque de la Torre. El periódico hispano, El Clamor Público, recogió la reacción de Serrano ante el regalo y decía: este sable fue regalado ya por su dueño, el general Serrano, quien se negó a admitirlo hasta después de la muerte de Santana, y esto con la condición de que entonces se depositará en el Museo Histórico. Hasta con su espada virgen, Santana desairó a los dominicanos, rehusando legarla a alguna personalidad sumisa como Felipe Fernández de Castro o Miguel de la Bastida, quizás para un futuro museo vernáculo. Resentido de sus adversarios criollos, prefirió traspasarla a un reconocido enemigo hispano que la desdeñó tras la partida del Marqués de las Carreras hacia lo ignoto, el coronel español José María Velasco. En febrero de 1865 se trasladó a Madrid para entregar de modo formal la espada al antiguo gobernador de Cuba. El periódico ministerial La Época, el 10 de marzo, anunciaba que Serrano visitó a la reina Isabel II para hacer la entrega de la espada virgen de Santana, y decía: nuestra bondadosa soberana se dignó acoger con gratitud este patriótico presente, mandó fuese colocada en su real Almería como digno recuerdo de la gloriosa anexión al territorio español de la magnífica isla descubierta por el inmortal Colón, y consagró algunas notables palabras a la memoria del que murió invocando junto al nombre de España el nombre de Isabel II. La Época recordaba que Pedro Santana y familia cursó una sintomatología típica de un comepático, lo hizo con delirio y de modo cierto aclamaba a la monarquía y a la reina de España. Se conservará en la Armería Real o en algún museo madrileño la espada virgen de Santana. De lo que no debe quedar duda, este entendió que su polémico sable en la metrópoli estaría mejor guardado. Estaba consciente que los dominicanos lo depositarían en el muladar de la historia junto a todas sus fábulas. Las propias autoridades estaban contestes del repudio histórico que merecía este hombre. De modo precautorio decidieron inhumarlo en el patio de la fortaleza Osama, y en junio de 1865, preparándose para abandonar Santo Domingo, ordenaron retirar su retrato y el de Sánchez Ramírez de los salones de la Real Audiencia. El de Santana fue entregado a sus deudos y el de Sánchez Ramírez al ayuntamiento. La resolución emitida para justificar la remoción entre sus motivos establecía lo siguiente: considerando, por último, que los referidos retratos pueden ser muy bien los blancos de todo género de insulto por parte de la chusma, cuyos desenfrenos no siempre logran contener los esfuerzos de ilustradas autoridades. Sí, nuestra guerra restauradora fue encabezada por la chusma, por la gente sencilla del pueblo, las masas, como sentenció Ulises Francisco Espaillá. Todos eran conscientes que esa mayoría poblacional no le tributaría loas a quien nunca consideró viable la patria de Duarte. Sus trasnochados apologistas pueden seguir insistiendo en la quimera de su heroísmo prefabricado tras las escalinatas de un poder usurpado, pero no nos queda el menor reparo para reiterar con sumo énfasis que fue impugnado por sus contemporáneos. No solo su ceniza, sino su espíritu de apostasía debe ser desterrado del orden institucional dominicano. Al concluir esta intervención, hemos estimado pertinente reproducir unas inexorables reflexiones emitidas por el capitán español Ramón González Tabla, quien fue testigo directo del tramo final de la bastarda carrera de Santana. El antiguo oficial hispano, al ponderar las enormes oleadas de repudio hacia este hombre, sentenció con sentido lapidario lo siguiente: el Marqués de la Carrera tuvo el triste privilegio de ser juzgado en vida. Es innegable que los actos de los hombres son las páginas de su historia. Muchas gracias.
Inmediatamente escucharemos el discurso de recepción del nuevo académico de número a cargo del académico de número, licenciado Jaime de Jesús Domínguez. Los miembros del número de la academia se sienten orgullosos de recibir al señor Santiago Castro Ventura en su seno. Yo he hecho una breve exposición de las causas, pero las considero hasta cierto grado innecesarias porque ustedes ven la calidad de la obra del señor Santiago Castro Ventura. Él es un hombre excepcional. Excepcional, primeramente, porque proviene de una familia de muy escasos recursos y no obstante este gravísimo obstáculo socioeconómico, sobresalió como estudiante y sobresale como investigador. Se destaca no tan solamente escribiendo el historial médico de personajes importantes de nuestra historiografía, tales como Pedro Santana, Horacio Vázquez Trujillo, y de América Latina, Antonio Maceo, Anastasio Somoza, Cipriano Castro, sino también tratando temas de gran importancia como lo es la Guerra de la Restauración en su obra La Guerra Restauradora, erupción del anticolonialismo en las Antillas. Y estas son dos vertientes diferentes. El historial médico se hace dentro de la esfera de las ciencias exactas, donde no hay lugar a interpretaciones personales. Todo lo contrario a lo que sucede en las ciencias sociales, donde reina la especulación sobre las causas y las consecuencias de los acontecimientos. El ejemplo más palpable es el debate sobre Pedro Santana, héroe o traidor, tema que constituyó el asunto más controversial de la historiografía durante la era de Trujillo y hoy día se refleja en la discusión sobre si sus restos deben ser sacados del Panteón Nacional o no. Sus trabajos en el área social se basan sobre todo en el análisis de documentos, muchos de ellos desconocidos hasta entonces, incluso para los historiógrafos, quienes hacen de la búsqueda e interpretación de las fuentes documentales la base de sus argumentaciones. Estos documentos son de diversos géneros, tales como periódicos Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, igualmente de Barcelona, Madrid, La Habana y Santander, revistas de San Pedro de Macorís, Santiago y la capital, periódicos y revistas consultados en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, publicaciones de Valencia, Palma de Mallorca, Buenos Aires y Caracas, entre otras fuentes. Todo esto significa que la documentación señalada constituye una guía obligatoria a consultar para todos aquellos interesados en la historia de la medicina y en los acontecimientos sucedidos durante nuestra época republicana a partir del 27 de febrero de 1844. Con su interpretación de los documentos y de los acontecimientos, ha hecho una cuantiosa obra que se encuentra no tan solo en docenas de libros, sino también artículos en periódicos, revistas, charlas, paneles y entrevistas. Y todas estas actividades nos conducen a preguntarnos: ¿cómo es posible que haya escrito tanto y de muy buena calidad, al mismo tiempo que labora como médico en el Enrique Cabral y profesor de Historia Social Dominicana en la UAS? La única respuesta posible es que es un caso excepcional, lo que de manera implícita reconocen los actuales miembros del número de la Academia al otorgarle unánimemente la más alta categoría existente en dicha prestigiosa institución. Gracias por la atención prestada.
Inmediatamente la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia impondrá el botón honorífico de la Academia al nuevo miembro de número de nuestra institución, doctor Santiago Castro Ventura. Del diploma y hará entrega del diploma de miembro de número de nuestra academia. Permítanme ahora invitarles a las próximas actividades de la Academia. El próximo sábado 13 se celebrará el cuarto seminario de Historia Local en la provincia de Sánchez Ramírez, Historia y Cultura, en el Salón José Jacobo Sánchez de la Biblioteca Rogelio Delgado Bogar de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, en la Avenida Universitaria. Habrá un autobús disponible para aquellos residentes en esta ciudad de Santo Domingo que deseen asistir. Para reservar su cupo hay que hacer un aporte de 500 pesos que cubre transporte, refrigerio y almuerzo. Los interesados se pueden inscribir en la Academia Dominicana de la Historia o llamar a los teléfonos 809-689-7907 y 809-682-4868. La salida está prevista a las 6 de la mañana desde el parqueo de este Archivo General de la Nación. El próximo miércoles 24, es decir, después de Semana Santa, tendremos otra sesión solemne de recepción del nuevo miembro correspondiente extranjero, doctor Stuart McKeever, el hombre que más ha estudiado el caso Galíndez en los archivos norteamericanos, y su discurso de ingreso, el caso de Galíndez y la jerarquía del poder. El Colegio Médico Dominicano se va a asociar a este ingreso a la Academia Dominicana de la Historia como miembro de número del doctor Santiago Castro Ventura y le va a hacer entrega de una placa. Bueno, señores, buenas noches. Primero darle las gracias a las autoridades que dirigen la Academia de Historia y en nombre de a cada uno de ustedes que nos permiten dar el mensaje. En nombre del Colegio Médico Dominicano, representado aquí por una muestra de dirigentes históricos y dirigentes de muchos años, académicos y gremialistas. Para nosotros el doctor Santiago Castro Ventura es una referencia histórica, no solamente en la lucha de los intereses de los médicos y la salud de la población, sino en el ámbito que ustedes hoy lo reciben como historiador con la más alta investidura. Queremos dejar este presente que reza, manteniendo la solemnidad que ustedes se han programado en este acto magnífico, que dice:
el Colegio Médico Dominicano felicita a su pasado presidente, Santiago Castro Ventura, por su recepción a la más alta representación de la Academia Dominicana de la Historia, miembro de número en Santo Domingo 10 de abril 2019, quien les habla el doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Carlos Roa, secretario general de dicha institución. Aquí el doctor Pablo Pascual, el doctor Freddy Ferrera, el doctor José Díaz, el doctor Polanco, Eusebio Polanco, el doctor José Miguel Ferrera, pasado presidente de nuestra institución, el doctor Alejandro Pichardo, un académico de toda una vida y dedicado a la investigación de igual manera. Así es que, hermano, compañero de siempre, doctor Santiago Castro Ventura, queremos dejarle en la impronta de la solemnidad de este acto este presente. Y ahora permítanos invitarlos a todos a un brindis que tenemos en el foyer de este edificio.